Vamos a ver el tipo de disección de la aorta que sucede cuando tenemos un trauma, cuando tenemos traumatismo. Ya en el video anterior vimos la clasificación de los tipos de disección de la aorta. Ya vimos que tenemos la tipo A y la tipo B. La tipo A es la que involucra al arco de la aorta. La tipo B solamente involucra la aorta descendente. Entonces, esto lo vimos de manera extensa en los videos anteriores. Ahorita nada más vamos a ver el caso de un traumatismo, cómo esto termina, en qué tipo de disección de la aorta. Entonces, en el traumatismo, generalmente la razón por la cual en un trauma vamos a tener daño o disección de la aorta va a ser por un cambio brusco de aceleración, cambio brusco de aceleración. Esto es que, por ejemplo, digamos, un paciente está manejando y de repente choca. Este cambio brusco de la velocidad a la que llevaba a detenerse, este cambio brusco de velocidad y se detiene, este cambio brusco hace disrupción de la aorta, eso puede hacer dañar a la aorta. Esto es, digamos, aquí está la aorta, así viene la aorta, digamos, estoy tratando de simular el callado de la aorta, digamos, así está el callado de la aorta, esto es el callado de la aorta y esto es la aorta descendente. Al hacer esta maniobra, este cambio brusco de aceleración, pues obviamente la aorta se mueve, Y aquí tenemos el ducto arterioso. Entonces voy a explicar cómo está el diagrama. Tenemos el corazón, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Y de aquí sale la aorta, que a sus ramas principales, el tronco brachiocefálico, la carótida izquierda y la subclavia izquierda. Y esta es la arteria pulmonar. La arteria pulmonar que aquí está pasando enfrente de la aorta, aquí pasa por detrás de la aorta. Y esto que está aquí es el ducto arterioso. Esto es el ducto arterioso. Ducto arterioso. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un paciente y hace este cambio brusco? Está acelerando, va a una velocidad rápida y de repente frena. Este cambio brusco de aceleración hace, obviamente, pues que todo el microorganismo se mueva, que todo el organismo se mueva. O sea, incluyendo la aorta, pues ella misma también se va a mover. La aorta también se va a mover. Con ese cambio brusco, la aorta se va a mover. ¿Y qué pasa? Aquí el ducto arterioso estabiliza o digamos ancla o mantiene fija a la aorta en esta parte. Y digamos, esta parte de la aorta se mantiene fija porque el ducto arterioso está comunicando, digamos, está amarrando o es como si agarrara a la aorta y la une con la arteria pulmonar. Entonces, si viene este cambio brusco, así de aceleración, todo esto es la aorta. Así está la aorta. Si viene este cambio brusco, viene el cambio brusco, pero aquí tenemos el ducto arterioso que nos está amarrando, digamos, el arco de la aorta está amarrando, o es como si agarrara, o sea, fija el arco de la aorta está fijo porque está, digamos, involucrado el ducto arterioso que se ancla a la arteria pulmonar. Entonces, digamos, el arco de la aorta en menor o mayor grado está más o menos fijo, no se mueve mucho, pero la aorta descendente está libre, Entonces, vamos a poner así, la aorta descendente está libre o digamos tiene mucha movilidad. En cambio, el arco de la aorta no tiene tanta movilidad porque aquí el ducto arterioso aquí está comunicando la aorta o le está anclando a la arteria pulmonar. Entonces, digamos, no se da mucha movilidad así de la aorta, no se da mucha movilidad de la aorta, sino que el arco de la aorta se queda más o menos fijo, mientras que la aorta descendente se mueve. Entonces, ¿qué viene? Hace así. Y vean cómo al moverse la aorta descendente mucho y el arco de la aorta no tanto, vean cómo tenemos una disrupción de la aorta. O sea, esto puede lacerar a la aorta. Este trauma, que es un cambio brusco de aceleración, puede lacerar o romper a la aorta. Y no es, o sea, sí se puede romper toda la aorta literal, que se separe la aorta descendente del arco de la aorta, así por ejemplo, que se separe así. Eso es una laceración completa. Pero no siempre es así, sino que a veces puede ser nada más que solo se alcanza a romper la capa de la íntima. Esto es, aquí está el arco de la aorta, aquí está la aorta descendente, y si al hacer la maniobra así,
Puede ser que no se rompa totalmente, que no haya una separación total entre el arco de la aorta y la aorta descendente, pero sí se va a romper la íntima. La íntima, con este cambio brusco, aquí en esta parte de la aorta descendente, que no está, digamos, protegida o no está siendo amarrada por el ducto arterioso, esta parte, pues sí se puede romper. Vean como aquí la íntima ya la rompí. La íntima, que iba así, ya la rompí por este cambio brusco. Y si ahora tenemos disrupción de la íntima, vamos a ver qué hace la sangre. Entonces, en azul voy a poner la trayectoria de la sangre. La sangre pasa del ventrículo izquierdo así. Así. Y vean como aquí la sangre, en lugar de seguirse así, se puede meter por aquí. Y entonces tenemos disección de la aorta. Esto es disección de la aorta. Pero vean como aquí la disección de la aorta nada más está involucrando la aorta descendente. Dijimos disección de la aorta es que la sangre diseca la pared de la aorta. Y aquí vemos como la sangre está disecando, o sea, se está metiendo entre la media y la íntima, pero vean cómo solo eso está pasando por debajo, o digamos distal al ducto arterioso. ¿Por qué? Porque esta parte tiene más flexibilidad, porque el arco está anclado, porque está unido a través del ducto arterioso, mientras que la aorta descendente tiene más movilidad. Y entonces aquí en este punto, digamos, un poquito distal, o sea, después del ducto arterioso, que es, digamos, lo que separa a la aorta que está, o el arco de la aorta que está anclado aquí a la arteria pulmonar, de la aorta que está libre. Entonces, la disrupción de la íntima, que es lo que predispone a tener la disección de la aorta, esto sucede más o menos aquí, un poquito distal al ducto arterioso. Y aquí, digamos, aquí se rompe la íntima, y entonces vean cómo la sangre está disecando entre la íntima y la media. Aquí estoy pasando sangre, que es lo azul, entre la íntima, que era lo negro, y la media, que era lo rojo. Entonces, ¿qué tipo de disección de la aorta es este? ¿Tipo A o tipo B? Como solo tenemos involucramiento de la aorta descendente, este es tipo B. Entonces, generalmente, si tenemos un paciente, tiene un traumatismo, ya sea, por ejemplo, que chocó con un coche, o sea, el paciente iba a cierta velocidad, y por alguna razón choca o por alguna razón frena. Este cambio de velocidad brusco o este cambio de aceleración en el paciente va a una velocidad y de repente frena, este cambio hace que la aorta se mueva, Y hay una parte de la aorta que es flexible y hay otra que no, porque esta está anclada así al ducto arterioso. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, cuando menos va a haber cierta disrupción, puede ser que no se rompa así, que no se zafe toda la aorta descendente del arco aórtico, pero cuando menos se puede romper algo, y este algo que se rompe es la íntima que fue lo que puse, y entonces la sangre pasa entre la íntima y la media. Entonces, tipo de disección de la aorta más común en un paciente que viene con un traumatismo va a ser tipo B. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.